Nevada tiene Las Vegas, que es el lugar donde América va a gastar dinero que no tiene en actividades que no debería hacer en compañía de personas que no conoce. Eso ya lo sabe todo el mundo. Lo que casi nadie sabe es lo que hay cuando uno deja las luces del strip atrás y conduce hacia el interior. Cientos de kilómetros de desierto donde el tiempo se detuvo, donde los edificios del siglo XIX llevan décadas desmoronándose con la paciencia característica del desierto seco, y donde los fantasmas de las fiebres del oro y la plata todavía dan forma al paisaje. Estos 11 lugares existieron, algunos todavía existen, apenas. Suscríbete antes de seguir. Este video merece que lo veas hasta el final, y ese clic es lo que hace posible que siga encontrando estos lugares. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 11. Gold Point. Lo Nevada. Gold Point está en el condado de Esmeralda, en el centro sur de Nevada, a unos 90 kilómetros al sur de Goldfield, y tiene el tipo de historia que uno esperaría de cualquier pueblo con gold en el nombre en el estado de Nevada. Descubrimiento de mineral, afluencia de buscadores, construcción acelerada de la infraestructura mínima necesaria para que la operación funcione, producción, declive del mineral y abandono progresivo que se extiende durante décadas hasta dejar el lugar en el estado en que está hoy. La mina original del área se llamaba Horn Silver, que era el nombre que los mineros le daban a cierta variedad de mineral de plata con aspecto córneo, y el pueblo en sus primeras décadas también se llamó así. Y el nombre cambió a Gold Point a mediados del siglo XX, cuando la actividad aurífera tomó más relevancia que la argéntea en los alrededores, aunque en la práctica ambos minerales estuvieron presentes en la historia extractiva del lugar en distintas proporciones y momentos. Lo que distingue a Gold Point de la mayoría de los pueblos fantasma de Nevada es que no está completamente muerto. Hay propietarios que lo compraron en las últimas décadas y lo gestionan con una mezcla de preservación histórica y turismo. Ofrecen alojamiento en estructuras restauradas y visitas guiadas. Los edificios originales incluyen la antigua tienda general, casas de trabajadores y la estructura del molino, preservadas mejor de lo que uno esperaría por el desierto seco. El acceso es por la ruta estatal 266 y carretera pavimentada que cruza el desierto de Esmeralda, con la soledad de las carreteras de Nevada que van a lugares donde nadie tiene razón para ir, excepto quien sabe que existen. La Interestatal 95 está a unos 40 kilómetros al este. El precio de entrada a esta parte del desierto de Esmeralda, en términos de propiedades disponibles en el área circundante, sigue siendo de las más bajas del estado. Terrenos sin mejoras en el condado de Esmeralda se encuentran desde $200 hasta $800 por acre, y parcelas de varios acres en zonas rurales sin servicios se venden desde $2,000 hasta $8,000 en total. No estoy diciendo que Gold Point específicamente venda propiedades al público, porque las estructuras históricas del pueblo son propiedad privada de los gestores actuales. Estoy diciendo que el condado que lo rodea es uno de los más baratos del país en términos de tierra, y que esa asequibilidad no va a desaparecer mientras Esmeralda siga siendo el condado menos poblado de Nevada, que es el condado menos poblado de un estado que en su mayor parte no está precisamente saturado de gente. Número 10. Belmont, Nevada. Belmont está en el condado de Nye, en el centro de Nevada, a unos 50 kilómetros al norte de Tonopah, y fue en su momento una de las ciudades más importantes del territorio de Nevada, con una historia que va de la plata al abandono con la consistencia narrativa de quien ha leído demasiados cuentos, con el mismo final y los escribe igualmente. Y el descubrimiento de plata en las colinas cercanas en 1865 desencadenó una de las oleadas de prospectores que el oeste americano generaba con una regularidad que en aquella época parecía la norma del capitalismo extractivo y que en perspectiva histórica parece más bien la descripción clínica de una economía con adicción a los recursos naturales no renovables. Belmont creció a velocidad notable. Para los años 1870 tenía una población estimada en varios miles de personas. Era la sede del condado de Nye.
Tenía imprentas que publicaban periódicos locales. Tenía saloons con las pretensiones que los saloons del Nevada de la Era de la Plata tenían. Y tenía el juzgado del condado, que hoy es uno de los pocos edificios históricos en pie y que ha sido restaurado como punto de visita del estado. La plata de Belmont duró más de lo habitual. No fue un boom de 5 años, sino una operación que se extendió con distintas intensidades durante varias décadas, con periodos de mayor actividad cuando los precios subían y periodos de menor actividad cuando bajaban. El declive definitivo llegó en las primeras décadas del siglo XX, combinado con el traslado de la sede del condado a Tonopah, cuando esa ciudad creció como consecuencia de sus propios descubrimientos mineros y dejó a Belmont sin la función administrativa que era una de las pocas razones no minerales para existir. Lo que queda de Belmont hoy es lo suficiente como para que merezca el viaje a quien esté en la región. El juzgado restaurado, la iglesia católica con su campanario que sobrevivió más de un siglo de desierto, todas algunas estructuras de adobe y madera en distintos estados de deterioro, y el ambiente específico de un lugar donde la grandeza del siglo XIX y el silencio del siglo XXI coexisten sin que ninguno de los dos parezca incómodo con el otro. El acceso al sitio está gestionado por el estado de Nevada a través del Bureau of Land Management, que mantiene el área como sitio de interés histórico, con acceso libre, pero con restricciones sobre las modificaciones al entorno que cualquier visitante debería conocer antes de explorar. No hay propiedades para vender en Belmont, porque no hay propiedad privada en el núcleo histórico. Pero en los alrededores del condado de Nye, uno de los más extensos del país, con más de 20,000 kilómetros cuadrados y densidad de población ínfima, y hay tierra disponible a precios que en cualquier estado con demanda inmobiliaria real serían inconcebibles. Número 9. Tuscarora, Nevada. Tuscarora está en el condado de Elko, en el noreste de Nevada, a unos 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Elko, y tiene una historia que comparte los elementos básicos del patrón minero de Nevada, con un ingrediente adicional que lo distingue. Sobrevivió al agotamiento de sus minas y se convirtió en una comunidad artística pequeña y persistente que lleva décadas existiendo en los márgenes del desierto de la Gran Cuenca, con una terquedad que resulta admirable si uno acepta que hay formas de éxito que no requieren ni crecimiento ni rentabilidad convencional. El oro y la plata de Tuscarora se descubrieron en los años 1870 y la ciudad tuvo en su pico una población de varios miles de personas, con la infraestructura habitual: hoteles, comercios, saloons, una comunidad china significativa que trabajaba en las minas y que dejó su huella en la historia del lugar con la discreción que las comunidades que no tenían el poder legal de ser visibles de otra manera adoptaban en el oeste americano de esa época. Las minas decayeron, la población se fue y Tuscarora quedó en ese estado de mínima habitación que a veces precede al abandono completo y a veces, como en este caso, se estabiliza en algo pequeño pero duradero. Lo que estabilizó a Tuscarora fue la llegada de ceramistas y artistas en los años 70 del siglo XX, que encontraron en el pueblo semi-abandonado el tipo de espacio, de silencio y asequibilidad que el movimiento de vuelta a la tierra de esa época buscaba con la urgencia de quien acaba de descubrir que las ciudades no son exactamente lo que prometían. Algunos de esos artistas se quedaron. Sus talleres y estudios dieron al pueblo una identidad residual que mantiene viva la comunidad en términos muy modestos. Unas pocas docenas de habitantes, algunas propiedades habitadas y otras en distintos estados de deterioro, y el tipo de historia que hace que Tuscarora aparezca en artículos sobre comunidades artísticas alternativas del Medio Oeste, y los que los escriben la llaman resiliente, que es la palabra que los periodistas usan cuando no saben bien cómo describir algo que debería haber desaparecido hace 50 años, y sin embargo no lo hizo. Las propiedades disponibles en Tuscarora son escasas porque el inventario de estructuras habitables es limitado.
Lo que existe va desde $5,000 hasta $40,000 según el estado de la estructura y si incluye o no mejoras de servicios básicos como pozos o sistemas solares. El condado de Elko, siendo el condado más dinámico económicamente del noreste de Nevada por la minería de oro activa en la región de Carlin, tiene una dinámica inmobiliaria algo diferente a los condados más aislados del sur y el centro del estado. Número 8. Unionville, Nevada. Unionville está en el condado de Pershing, en el noroeste de Nevada, en el cañón Buenavista de las montañas Humboldt. Ley tiene un vínculo literario que lo distingue de prácticamente todos los demás pueblos, fantasma de este estado y del país. Mark Twain pasó aquí varios meses en los años 1860 y describió su experiencia en el libro Roughing It, que es su crónica del oeste americano y que incluye descripciones de Unionville tan específicas y tan características de su estilo que cualquiera que haya leído el libro y llegue al lugar puede reconstruir mentalmente qué estaba mirando el escritor cuando escribió lo que escribió. Twain llegó a Unionville en 1861 buscando plata como todo el mundo en Nevada en esa época. Con la mezcla de optimismo y falta de preparación práctica que caracteriza a los buscadores de fortuna de todas las épocas y que él mismo describe en el libro con la honestidad autocrítica que lo convierte en literatura y no en simple memoria de viaje. No encontró la fortuna que buscaba, como la mayoría de quienes llegaron a Nevada con la misma expectativa, pero encontró material narrativo suficiente para décadas de escritura, lo cual en retrospectiva fue la mejor inversión que hizo en Nevada. El pueblo de Unionville tuvo su momento activo en la era de la plata. Creció, se asentó como comunidad minera y luego se redujo con el mismo patrón que todos los demás de esta lista. Lo que hace diferente a su estado actual es que hay residentes permanentes, aunque muy pocos, y que han convertido algunas de las estructuras históricas en viviendas y que mantienen el lugar en ese estado intermedio entre pueblo fantasma y comunidad real que resulta más interesante que el abandono completo desde el punto de vista de alguien que llega desde fuera. Las propiedades en Unionville son de las que generan titulares en los medios de comunicación ocasionalmente. Casas históricas del siglo XIX, en un cañón verde de Nevada, con agua de arroyo, paisaje de montaña y silencio, disponibles desde $20,000 hasta $80,000 según el estado de la estructura y el lote. Para el estándar del mercado inmobiliario del noreste americano o de California, esos precios son directamente irrisorios. Para el comprador que entiende lo que significa vivir en un cañón del noroeste de Nevada, a una hora de Winnemucca, que tampoco es exactamente el centro del universo comercial, los precios reflejan con precisión la realidad del lugar. Número 7. Jarvis, Nevada. Jarvis está en el condado de Elko, en el extremo noreste de Nevada cerca de la frontera con Idaho, y compite activamente con algunos de los lugares más aislados de los 48 estados contiguos. Para llegar a Jarvis desde cualquier ciudad con aeropuerto funcional se requiere una cantidad de horas de conducción que descarta de manera efectiva a la mayoría de los visitantes ocasionales, lo cual es parte del motivo por el que el pueblo sigue siendo lo que es en lugar de haberse convertido en destino de turismo de fin de semana para la clase creativa de Boise o de Salt Lake City. El cañón de Jarvis fue el escenario del último atraco de diligencia documentado en los Estados Unidos, ocurrido en diciembre de 1910, cuando Frank Creed robó la diligencia de correo, mató al conductor y fue posteriormente atrapado, juzgado y encarcelado. Ese crimen tiene el tipo de peso simbólico que los amantes del oeste americano aprecian. El último coletazo de un modo de vida que el automóvil, el teléfono y el sistema bancario moderno estaban a punto de hacer imposible. Poco después del atraco, nadie volvió a robar una diligencia en este país, porque las diligencias dejaron de ser el sistema de transporte relevante. El oro y la plata de Jarvis sostuvieron el pueblo durante las primeras décadas del siglo XX, con más continuidad de lo habitual en los campamentos mineros de Nevada.
La producción no fue nunca de escala extraordinaria, pero fue suficientemente consistente como para que el pueblo mantuviera una presencia continua hasta bien entrado el siglo XX. Hoy, Jarvich tiene algo menos de 50 habitantes permanentes, tiendas básicas que abren de manera intermitente según la temporada, y el tipo de lealtad comunitaria que solo existe en lugares donde la gente eligió quedarse a pesar de todas las razones prácticas para no hacerlo. Las propiedades en Jarvich se venden ocasionalmente cuando alguien decide que ha llegado el momento de irse o cuando los herederos de los propietarios originales deciden que no van a mudarse a un cañón de Idaho para gestionar una propiedad familiar. Los precios van desde $10,000 hasta $50,000 para casas de madera en distintos estados de conservación. El invierno en Jarvich, que está a más de 1,800 metros de elevación en el norte de Nevada, es serio. La carretera de acceso puede quedar cerrada por nieve durante semanas, y la preparación para el invierno no es opcional, sino la distinción entre quienes sobreviven aquí con dignidad y quienes aprenden la lección de la manera difícil. Número 6. Manhattan, Nevada. Manhattan, Nevada, no tiene casi nada en común con Manhattan, Nueva York, excepto el nombre, que fue puesto por algún minero de los años 1890 que encontró cómodo usar un nombre ya conocido para un lugar que en términos de escala, ambiente y oferta cultural era prácticamente el opuesto de lo que ese nombre evocaba. El humor involuntario de llamar Manhattan a un campamento minero del desierto de Nevada nunca parece haber preocupado mucho a nadie. Y hoy el nombre es simplemente parte de la identidad del lugar. Manhattan está en el condado de Nye, a unos 30 kilómetros al norte de Tonopah, en las colinas del centro de Nevada, donde el desierto de la Gran Cuenca alcanza elevaciones que traen algo de vegetación arbórea, y donde la temperatura en invierno cae a rangos que en verano serían difíciles de imaginar. La plata y el oro del área se explotaron en varias oleadas desde los años 1890 hasta mediados del siglo XX, con el patrón habitual de auges y declives que siguió los precios internacionales de los metales con la fidelidad de un barómetro económico muy sencillo. Manhattan tiene hoy entre 70 y 100 habitantes, según el año y la temporada, lo que lo pone en la categoría de los pueblos de esta lista que todavía tienen suficiente masa crítica humana como para que haya algo de vida comunitaria. Algún negocio que abre, algún evento local que convoca a los residentes dispersos, la infraestructura mínima de una comunidad que no está completamente rendida. Hay una tienda, hay una cantina que abre con horario propio e independiente de cualquier guía turística, y hay el tipo de conversación que se produce entre gente que eligió vivir en un lugar así y que tiene sus razones para haberlo hecho. Razones que no siempre incluyen entre sus componentes el gusto por explicárselas a los visitantes. Las propiedades en Manhattan van desde $15,000 hasta $50,000 para estructuras que en alguna medida son habitables, con distintos niveles de renovación requerida. Tonopah, que tiene el hospital de referencia del área y los servicios básicos de una ciudad de 3,000 personas, está a media hora de carretera, lo cual para los estándares de las partes más remotas de esta lista es una proximidad notable. Antes de seguir con los 5 pueblos que quedan en esta lista, un momento. Si llegas viendo este video hasta aquí, si ya buscaste alguno de estos lugares en el mapa, o si le mandaste este video a alguien diciéndole que Nevada es mucho más que Las Vegas, suscríbete al canal. No cuesta nada. Ese clic me ayuda a seguir encontrando estos rincones. Dale y seguimos. Número 5. Rhyolite, Nevada. Rhyolite ya aparece en el episodio sobre pueblos más vacíos de los Estados Unidos de este canal, pero Nevada no puede tener una lista de pueblos fantasmas sin incluirlo. Y porque Rhyolite es en cierto sentido el arquetipo del pueblo fantasma americano, la historia perfecta de cómo la fiebre del oro construye en 3 años lo que el realismo económico destruye en 10. Fundado en 1904, tras el descubrimiento de oro en las colinas del Bullfrog Mining District, al borde de lo que hoy es el Parque Nacional Valle de la Muerte,
Rhyolite pasó de no existir a tener entre 6,000 y 10,000 habitantes, con la velocidad de quienes no tienen tiempo de esperar porque el mineral no espera. Banco, hotel de 4 pisos, 3 periódicos, ópera, luz eléctrica y teléfono en 1906 en el desierto de Nevada. Eso fue Rhyolite en su pico. Las minas rindieron menos de lo esperado. La panic financiera de 1907 contrajo el crédito, y los filones resultaron más estrechos de lo que el entusiasmo inicial había prometido. Para 1910, la mayoría de los habitantes ya se habían ido. Para 1920, el pueblo era un fantasma. En 15 años exactos, de 0 a 10,000 y de vuelta a 0. Lo que quedó son las ruinas de la estación del ferrocarril Las Vegas-Antonopah, construida en 1908 en cemento que 100 años de desierto no han podido disolver del todo. Los restos del Banco Cook con sus 3 paredes exteriores todavía en pie, mientras el interior lleva décadas sin techo. Y el campo de esculturas que artistas contemporáneos instalaron en el desierto junto a las ruinas en los años 90. El conjunto tiene esa cualidad surrealista que solo se consigue cuando el tiempo trabaja sin que nadie lo interrumpa durante suficientes décadas. El acceso es libre por carretera desde Beatty, que está a unos 26 kilómetros al sur, y el BLM gestiona el área como sitio de interés histórico. No hay propiedades privadas que comprar en el núcleo de Rhyolite porque el área es tierra federal. Lo que hay en los alrededores del condado de Nye, específicamente en la zona de Beatty, son terrenos y algunas propiedades a precios bajos por la combinación de aislamiento, calor extremo del desierto contiguo al Valle de la Muerte y la ausencia de perspectivas económicas que hagan que la demanda inmobiliaria suba de manera sostenida. Número 4. Candelaria, Nevada. Candelaria está en el condado de Mineral, al noroeste de Nevada, en la región del Columbus Salt Marsh, al este de las montañas Excelsior, y es uno de los pueblos fantasma de Nevada menos visitados y menos conocidos fuera de los circuitos específicos del turismo de ruinas del oeste americano. Esa falta de fama no significa que la historia sea menos interesante. Significa que el acceso es suficientemente complicado como para que la mayoría de la gente con interés casual en los pueblos fantasma de Nevada elija Rhyolite o Virginia City antes de conducir por las carreteras de tierra que llevan a Candelaria. La plata de Candelaria fue explotada principalmente durante las décadas de 1870 y 80, cuando el área produjo mineral suficiente para justificar la construcción de un ferrocarril estrecho que conectaba las minas con la línea principal del Carson and Colorado Railroad. Ese ferrocarril, y que en su momento fue la razón de ser de la conexión entre Candelaria y el resto del mundo comercial, no era exactamente una infraestructura de primer nivel. El Carson and Colorado fue apodado el Slim Princess por sus raíles estrechos y por la opinión que sus propios accionistas tenían de sus perspectivas económicas, pero funcionó durante décadas y fue suficiente para que Candelaria produjera mineral por valor de varios millones de dólares en plata en los años de mayor actividad. Las minas de Candelaria, como todas las de esta lista, siguieron el ciclo de producción, declive de la ley del mineral y cierre eventual. Lo que quedó son ruinas de adobe y piedra en el desierto de Mineral, estructuras que en el clima seco del desierto de Nevada se conservan durante décadas sin deteriorarse tan rápido como lo harían en un clima húmedo. Y la red de pozos y galerías mineras que nadie ha sellado del todo y que representan los peligros físicos habituales de cualquier área minera abandonada. Terreno inestable sobre galerías, pozos verticales sin protección y estructuras superficiales que pueden colapsar sin aviso. El área de Candelaria es tierra pública del BLM, con restricciones específicas sobre lo que los visitantes pueden hacer. Las excavaciones en sitios arqueológicos o históricos en terreno federal están prohibidas por la Archaeological Resources Protection Act, y los objetos históricos encontrados en tierra federal no pueden ser extraídos legalmente. Esto no es un detalle menor en un área minera del siglo XIX, donde el suelo todavía produce fragmentos de herramientas.
y monedas y artefactos de la época que los aficionados a la detección de metales a veces encuentran y que no pueden llevar consigo sin violar la ley federal. Número 3. Rawhide, Nevada. Rawhide está en el condado de Mineral, al noroeste de Nevada, y tuvo el tipo de boom explosivo que convierte un punto del mapa en una ciudad de varios miles de personas en menos de un año. En 1907, después de un descubrimiento de oro en las colinas cercanas, llegaron especuladores, mineros, comerciantes y el aparato completo de un boom minero de principios del siglo XX, incluyendo figuras del mundo del deporte y la cultura popular de la época que llegaron a poner nombre al lugar y a ser fotografiados junto a las minas como forma de publicidad especulativa, que en ese contexto era perfectamente normal. Tex Rickard, el promotor de boxeo que más tarde construiría el Madison Square Garden moderno en Nueva York, fue uno de los personajes notables que pasaron por Rawhide durante su breve esplendor. Llegó como comerciante y promotor, aprovechó la energía del boom para sus propósitos y se fue antes de que la resaca llegara, que fue lo que hicieron todos los que entendían la mecánica de los booms. Entrar rápido, salir antes de que la música pare y dejar que los últimos en llegar descubran que la fiesta terminó sin que nadie les avisara. La bonanza de Rawhide duró literalmente unos pocos años. Para 1911, el pueblo estaba ya en declive visible. Las minas nunca rindieron lo que la especulación inicial había prometido. Un incendio destruyó una parte significativa del asentamiento en 1908. Y si la combinación de decepción minera y desastre físico aceleró la salida de quienes habían llegado con esperanzas que el terreno no podía sostener. Para los años 20, Rawhide era esencialmente un fantasma. Las ruinas de Rawhide están en tierra pública del BLM y el acceso es por carretera de tierra desde la ruta estatal 360, que cruza la región minera del condado de Mineral, con la soledad de las carreteras estatales de Nevada, que sirven a lugares donde el tráfico se mide en vehículos por hora en los mejores días. No hay propiedades para vender en el núcleo histórico, pero el condado de Mineral en su conjunto ofrece tierra a precios que están entre los más bajos del estado, con parcelas de tierra seca sin mejoras desde menos de $500 por acre en las zonas más remotas. Número 2. Hamilton, Nevada. Hamilton está en el condado de White Pine, en el este de Nevada, y fue en 1869 la ciudad más poblada de Nevada, con más de 12,000 habitantes en el pico de la fiebre de plata en las montañas White Pine. Ese dato requiere un momento de procesamiento. Hoy no existe como entidad habitada. No hay nadie viviendo en Hamilton. Hay ruinas, cimientos y terreno de ranching extensivo. La plata de White Pine fue descubierta en 1865 y el rush que generó fue de los más masivos de la historia de Nevada, que ya tiene una historia de rushes que la mayoría de los estados no pueden igualar en volumen ni en intensidad. Y Hamilton fue la ciudad que creció alrededor de esa fiebre con la velocidad que el siglo XIX demostraba ser capaz de generar cuando había suficiente dinero y suficiente desesperación en el mismo lugar al mismo tiempo. Imprentas, bancos, teatros, la sede del gobierno del condado y toda la infraestructura que una ciudad de 12,000 personas del oeste americano de la Reconstrucción requería para funcionar. El declive de Hamilton fue más rápido de lo habitual, incluso para los estándares de los pueblos mineros de Nevada. La plata era de ley alta, pero accesible solo a cierta profundidad. Y cuando las minas más superficiales se agotaron y las más profundas requirieron inversiones que el capital disponible no podía sostener, el desinflamiento fue rápido. Y para mediados de los años 1870, Hamilton ya había perdido la mayor parte de su población. Un incendio en 1873 destruyó una parte significativa del área comercial y aceleró la salida de los que todavía dudaban. Para los 1880, Hamilton era ya historia.
Las ruinas de Hamilton están en las colinas de las montañas White Pine, accesibles por carretera de tierra desde Ely, que es la ciudad de servicios de la región con algo más de 3,000 habitantes, y la infraestructura mínima de una ciudad de Nevada del interior. El condado de White Pine es uno de los más extensos del estado y tiene una economía basada principalmente en la minería activa de cobre en el área de Robinson y en el ranching extensivo que el clima de las montañas del este de Nevada permite. Hoy las propiedades rurales en el condado se encuentran a precios bajos para el estándar de Nevada, con tierra de pastoreo desde $300 hasta $800 por acre, dependiendo de calidad del pasto, acceso a agua y derechos de uso. Número 1. Virginia City, Nevada. Virginia City merece el primer lugar de esta lista no porque sea el más abandonado, que no lo es, sino porque es el que mejor encarna la escala del sueño y el fracaso que Nevada vendió al mundo en el siglo XIX, y porque la distancia entre lo que fue y lo que es hoy es la más dramática de cualquier lugar de esta lista. Virginia City está en el condado de Story, en el oeste de Nevada, a unos 30 kilómetros al sureste de Reno, y fue en las décadas de 1860 y 70 la ciudad más rica de los Estados Unidos por ingreso per cápita. Soto el Comstock Lode, que fue el descubrimiento de plata y oro más rico de la historia americana hasta ese momento, estaba literalmente bajo las calles de Virginia City. Y las fortunas que ese mineral generó financiaron una parte significativa de la industrialización de San Francisco, construyeron el Bank of California y dieron a Nevada la base económica para convertirse en estado en 1864, en parte para que la Unión tuviera los votos en el Congreso que necesitaba durante la Guerra Civil. En su pico, en los años 1870, Virginia City tenía más de 15,000 habitantes y una infraestructura que en términos de su época era de primer nivel. El periódico Territorial Enterprise, donde Mark Twain trabajó como reportero antes de ser Mark Twain, y el Piper's Opera House, donde las mayores compañías teatrales y musicales de la época actuaban en giras que incluían Virginia City como destino por la capacidad de pago de su audiencia, el International Hotel con su ascensor hidráulico, que fue el primero de su tipo en los Estados Unidos, y el sistema de acueductos que traía agua desde Sierra Nevada a través de tuberías y canales construidos con la ingeniería de la época. El Comstock se agotó, no de golpe, sino en el transcurso de las décadas de 1880 y 90, a medida que los filones más ricos se vaciaban y las profundidades a las que había que excavar para encontrar mineral de ley justificable fueron aumentando los costos hasta hacerlos insostenibles. La población cayó de 15,000 a varios cientos en el transcurso de 2 décadas. Y los edificios que no fueron desmantelados para aprovechar los materiales se quedaron en pie en ese clima seco del oeste de Nevada, que conserva la madera sin el compromiso del clima húmedo. Hoy, Virginia City tiene algo menos de 850 habitantes permanentes y es el destino turístico de pueblos fantasma más visitado de Nevada. La calle C, que es la arteria principal, tiene tiendas de recuerdos, bares, restaurantes y la infraestructura de un pequeño destino turístico que funciona particularmente bien en verano cuando los visitantes del área de Reno y Lake Tahoe hacen el viaje de 30 minutos para ver lo que el siglo XIX dejó. Hay tours, hay recreaciones históricas, y hay museos pequeños, y hay la iglesia de St. Mary's in the Mountains, que sigue siendo una de las iglesias más hermosas del oeste americano en términos arquitectónicos. Las propiedades en Virginia City son más caras que la mayoría de los lugares de esta lista precisamente por el turismo. Casas históricas en la ciudad van desde $100,000 hasta $300,000 o más, lo cual contrasta con los precios de los otros 10 lugares de esta lista, pero que en términos absolutos sigue siendo bajo para una propiedad histórica del siglo XIX, con el tipo de carácter arquitectónico que Virginia City tiene.
El lado negativo es que vivir aquí de forma permanente, cuando el turismo de verano termina, significa vivir en una ciudad pequeña en las montañas de Nevada, con el aislamiento invernal que eso implica, y con la economía local dependiente de visitantes que vienen en cantidad suficiente solo ciertos meses del año. Nevada no es Las Vegas, nunca lo fue. Lo que Nevada es en sus 270.000 kilómetros cuadrados de gran cuenca, de desierto de Mojave y de montañas de roca oscura, es el registro físico de lo que América hizo cuando encontró metal en el suelo. Construir rápido, extraer todo, irse sin mirar atrás y dejar que el desierto procese los restos con la paciencia que solo el desierto tiene. Estos 11 lugares son esos restos. Y merecen ser conocidos por algo más que el rastro de fichas de casino que los conecta con la única Nevada que el mundo recuerda. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Hay más estados, más ruinas y más historias que el mapa oficial prefiere no señalar. Yo seguiré encontrándolos.